Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a platicar sobre el voto electrónico por Internet para mexicanos y mexicanas residentes en el exterior. Un tema que es muy relevante dada su presencia, su importancia que ha cobrado en los últimos años, particularmente para las personas que durante muchos años no pudieron votar por residir en el extranjero, pero que igual eran titulares de sus derechos políticos. Y para ello tengo el gusto de presentar a dos expertas y un experto. Empiezo con Leticia Calderón Chelius, profesora investigadora del Instituto Mora, quien es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Flaxo México. Es especialista en procesos migratorios, específicamente en derechos políticos de los migrantes, en relaciones México-Estados Unidos, migración forzada, experiencias de desplazamiento por violencia y ciudades interculturales y hospitalarias. Es miembro del Seminario Universitario contra el Racismo y la Xenofobia, así como de la LANIF, la Red Latinoamericana sobre Desplazamiento Forzado, además de muchas otras destacadas contribuciones en el ámbito profesional. Bienvenida, Leticia. Muchas gracias, un gusto, un honor. Igual para nosotros. También presento a Elena Olea Rodríguez, directora asociada de programas en Alianza Américas, profesora de Criminología, Derecho y Justicia y Estudios Latinoamericanos y Latinos en la Universidad de Illinois, Chicago. Es doctora en Derecho por la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, y tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Notre Dame, Indiana, en Estados Unidos. Sus intereses de investigación y docencia incluyen derechos humanos, estudios de género, inmigración, estudios sobre refugiados y apatridia, entre otros. Bienvenida, Elena. Muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí. Igualmente. Y finalmente también presento con mucho gusto a Rodolfo García Zamora, docente investigador del doctorado en estudios del desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es especialista en migración internacional, remesas y desarrollo regional y rural, y miembro de la Academia Mexicana de Economía Política, entre otros también destacadas contribuciones en esta rama del conocimiento. Bienvenido, Rodolfo. Gracias por la invitación. Enhorabuena por este espacio de debatir un tema tan importante para la comunidad migrante como es el voto electrónico en el exterior. Así es. Bueno, pues gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, Leticia, me gustaría empezar la conversación contigo. ¿Nos podrías explicar cuál es la relación que existe entre el fenómeno migratorio, las personas que están en situación de movilidad humana y las dificultades que tradicionalmente han tenido para participar políticamente debido precisamente a su residencia en el extranjero? Te agradezco mucho la invitación, Roberto, porque justamente creo que es un tema muy relevante. Y mira, una de las cuestiones más importantes tienen que ver con que por mucho tiempo se pensó que quienes radicaban fuera del país de donde han nacido, de donde son ciudadanos, bueno, pues rompían el vínculo con dicho país y entonces era muy difícil tener esta conexión en términos políticos, económicos. Pero obviamente al paso del tiempo y como se ha ido modificando el proceso migratorio que ha consolidado comunidades, bueno, que en el país receptor y en el país de origen, esto ha permitido una circularidad, no solamente del contacto de las ideas, obviamente de las remesas que sabemos que son fundamentales, sino también de la dimensión política del proceso migratorio. Entonces, a raíz de esto, muchos países aprobaron e instrumentaron a finales del siglo pasado, la última década, una extensión de leyes que permiten que quienes radican en el extranjero puedan participar políticamente hablando, en términos electorales sobre todo, en sus países de origen. Hay países que ya lo habían hecho desde el siglo pasado, digamos a mediados de los años 50, pero en realidad la ola fuerte se dio a finales del siglo XX. Y tiene que ver también con que la movilidad en términos de comunicaciones, cómo se agilizó esta dinámica, permitieron que se empezaran a instrumentar estas formas. Entonces, el cuestionamiento más bien era no tanto si va a haber derechos para quien radica fuera, sino por qué no ha habido aprobación de derechos para quienes radican fuera. Y en eso, nada más aquí ya empiezo a meter el cucharita, pues México era de esos países
con una extensísima diáspora, con una muy importante comunidad radicada en el extranjero, que estaba muy atrasado en instrumentar esto y que finalmente a finales del siglo pasado también, ya suena raro decirlo, pero instrumenta, se aprueba esto, pero en realidad no se lleva a cabo la posibilidad concreta, el modelo de votación hasta inicios de este siglo. Y de ahí, bueno, obviamente se dan una serie de pasos, ya se ha votado 3 veces desde el extranjero, pero justamente es el modelo de voto que tenemos el que no ha permitido que se expanda de una manera realmente en millones de personas, como podría ser el hecho de que quienes radican en el extranjero de nuestro país, que hay que tener y decírselo al público, bueno, que es una de las diásporas más extendidas del planeta. Esa es la comunidad, la primera o segunda comunidad, depende el momento, de más número de población de su país de origen que radica en otro país, en este caso, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, ese sería el primer escenario, Roberto, para ubicar este tema en una dimensión bastante más histórica de lo que a veces parece. Así es. Y bueno, la relevancia para México, pues como ya lo ponía sobre la mesa, es importantísima por el número de personas que viven fuera, ¿no? Y que hasta hace poco tiempo pues no tenían la posibilidad de ejercer su derecho al voto por estar allá. Ahora, Elena, dándole continuidad a esta primera intervención de Leticia, ¿cuáles son las primeras experiencias que te gustaría hacer notar? ¿Qué países, digamos, dieron los primeros pasos y cómo se ha implementado o qué experiencias te gustaría resaltar de cómo se ha implementado esta posibilidad para personas que residen en el extranjero? Bueno, yo creo que es muy interesante analizar justamente el voto de los ciudadanos en el exterior de manera comparada. Y como bien lo decía Leticia, hay algunos países que los habían establecido en su constitución y en su legislación desde hace muchísimo tiempo y por lo tanto han desarrollado experiencia en el ejercicio electoral a partir de los consulados. Pero la población a la cual estamos haciendo referencia cambia el tamaño del desafío. Por eso es importante entender lo que significa para la diáspora mexicana, en el caso concreto de Estados Unidos, que pueda ejercer el voto. En términos de una visión comparada, es incluso interesante observar qué pasa cuando el voto es un deber y cuando hay una sanción por no votar. Y en este caso particular, por ejemplo, me refiero a la situación de los ciudadanos peruanos en el exterior. Lo que la comunidad peruana afronta es que si no participan en un proceso electoral, la siguiente vez que acuden al consulado porque necesitan cualquier trámite, por cualquier otro procedimiento, lo primero que le dicen es, usted tiene que pagar la multa por no haber votado en el ejercicio anterior. Y en algunos momentos lo que ha sido necesario establecer en Perú es una especie de amnistías o perdones de esas multas para que las personas efectivamente acudan al consulado por otra materia. Esa es otra forma de verlo. Hay otros países que no tienen el sistema de voto obligatorio, pero que sí tienen una larga tradición de permitir el voto en el exterior. Creo que el caso colombiano es particularmente interesante, además, porque se establece dentro de la Constitución y en el proceso electoral la existencia de representantes de los colombianos en el exterior. Entonces, eso añade otro plus a la participación política de los ciudadanos en el exterior, quienes están votando por alguien que efectivamente está representando las preocupaciones de la diáspora. Eso me parece que es muy interesante y es, por lo tanto, un proceso de largo aliento que explica cómo regularmente en las elecciones presidenciales en algunos momentos tenemos a los candidatos, sobre todo para la segunda vuelta, haciendo gira por las ciudades de Estados Unidos donde hay más población colombiana. Eso me parece que es un rasgo interesante de las consecuencias y la importancia del voto de los ciudadanos en el exterior. Claro, claro. Y Rodolfo, hay otro tema que cuando leemos notas relacionadas con esta posibilidad, con este derecho al voto electrónico, que se refieren al e-gobierno, a la e-democracia, a la e-participación. ¿A qué se refieren, a qué nos referimos con estos conceptos y cómo se relaciona esta noción de democracia o participación a través de medios electrónicos con el voto, ¿no? ¿Cuál es esa relación existente entre estas dos cuestiones? Pareciera que esta perspectiva del voto electrónico obedecería solamente a un tema de innovación de las tecnologías de la información. Yo reivindico la perspectiva de la doctora Leticia cuando dice, este es un tema de derechos políticos.
Y yo rápidamente lo que quiero señalar, cómo a partir del crecimiento explosivo de las migraciones de México a Estados Unidos, fines de los 70 al 2006, de 800,000 a 12 millones de mexicanos, hay una transnacionalización de la sociedad mexicana. En lugar de que se diera el abandono del país, se da un incremento de todo tipo de relaciones económicas, sociales, políticas y culturales. El problema es que la institucionalidad mexicana y la democracia no se modifica de acuerdo a esta transnacionalización del país que se ve en términos de comunidades transnacionales, en términos de organizaciones sociales, en términos del único programa transnacional como el 3x1 y en términos de reivindicar desde los años 90 el derecho al voto. Y entonces lo que es importante señalar que son 20 años en que ya se ha estado discutiendo en México la conveniencia del voto electrónico. Y curiosamente la doctora Leticia Calderón Chelius y su servidor formamos parte del Comité Técnico para el Voto en el Exterior 2012-2013 y este equipo de 10 investigadores hicimos un estudio integral y se llegó a plantear en el 2013 que el voto postal era obsoleto, que el voto electrónico era viable, seguro y necesario. Y el INE en aquel momento se comprometió a la credencialización de 3 millones de paisanos. El costo estimado era 30 millones de pesos. Se presentaron los resultados en el IFE, se comprometió a llevarlo al Congreso y esto nunca se realizó. Y entonces esto ha generado que en las 3 votaciones, 2006, 2012, 2018, la primera solamente tuviera una participación de 32,000 migrantes, la segunda 40,000 y la tercera 98,000. Entonces, este del voto electrónico es una asignatura pendiente de la democratización del país, de reconocer los derechos políticos plenos de los migrantes y es una asignatura de una limitada modificación en la institucionalidad del país que no corresponde a la importancia demográfica, económica, cultural y demográfica de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Hoy no hay pretexto para que el Estado mexicano, para la clase política mexicana, siga excluyendo a la comunidad mexicana que vive en el exterior de los derechos políticos plenos a través del voto electrónico. Y me parece, Leticia, que iba a tu comentario del inicio en relación con esto que ya nos está explicando Rodolfo, ¿no? Decías, ha habido un problema tal vez en la implementación o en el diseño, que creo que Rodolfo pues ya nos está dando buenas caracterización de dónde están los problemas. Si pudieras ahondar en México, ¿cómo se ha hecho esto y dónde están las fallas, digamos? ¿Qué es lo que nos falta más allá también de lo que ya nos dijo Rodolfo? Sí, porque mira, muchas veces el debate en torno al voto desde el extranjero se ha ubicado en la cuestión del interés de los ciudadanos. Y justamente el énfasis que hemos tenido quienes hemos acompañado este proceso desde una perspectiva, si tú quieres, más de activismo, de academia, tiene que ver con que el énfasis tiene que estar en que el Estado debe ofrecer todas las condiciones para que aquellos que se animen, cuando no es el voto obligatorio, como bien lo explicaba Elena, en la mayoría de los casos de América Latina, por cierto, Chile lo quitó apenas, pero es la primera vez que se quitó en la elección pasada. Pero esto es muy interesante porque se junta entonces con ¿dónde están las trabas? O sea, si no es la comunidad, ¿dónde están las trabas? Un gran avance, y esto es una conquista, hay que entenderlo así, es que las personas mexicanas que radican en el extranjero se pueden ya credencializar desde estando fuera del país. ¿Por qué es una conquista? Porque al final de cuentas, en nuestro modelo de votación, la credencial para votar con fotografía es fundamental para ejercer ese voto. Si cambia después el modelo, hablamos de otra cosa, pero por hoy se tiene que tener esa credencial. Y por tanto, el hecho de que ya la puedan obtener desde el extranjero ya es un procedimiento por internet, digamos, ya empieza a utilizar el mecanismo de lo democrático que tú mencionabas. Ahora, el siguiente paso, y como bien decía Rodolfo García Zamora, aquí hay un asunto que se viene discutiendo en muchos países, pero en México empezó a tomar forma con esto del voto desde el extranjero, porque aunque hay la población que radica afuera, no todas, y esta es de las críticas que hay, no toda la población tendría la posibilidad, el conocimiento, el acceso para manejar de manera natural, digamos,
una cuestión tecnológica como votar por Internet, que no es voto electrónico, sino por Internet, porque la urna electrónica es esta urna que ha tenido Brasil por más de 20 años, o creo que casi 30, y que ya está de salida, de hecho. Nosotros estamos diciendo que vamos a un paso más adelante, y en ese sentido, como se hacen transferencias electrónicas económicamente hablando, también avanzar en términos de cómo se ejerce, que no le quita, ¿no? En el mecanismo, no le quita el sentido de lo político. Entonces, hay un debate y creo que es importante plantearlo porque algunos consideran que se podría votar de muchas maneras, por correo, presencial, por internet, y de acuerdo a ese estudio en el que participamos nosotros hace ya varios años, en realidad la única manera de dar seguimiento a todo lo que es el procedimiento de votación radica en tener un solo método, porque si no tienes muchas posibles fugas. Entonces, tienes una sola instrucción y las personas o son capacitadas, incluso por su edad. Hicimos varios estudios que tenían que ver también demográficamente hablando con esa comunidad, el acceso y la instrumentación de mecanismos electrónicos en la vida diaria de la gente. Y aquí añado una cosa, la pandemia nos obligó y nos metió a todos, incluso a los más grandes, a entrarle un poco más a esto de lo electrónico y podríamos decir que en cierta forma está ayudando a dar ese paso hasta psicológico. Y bueno, voy cerrando con esto. Lo que sí ocurrió es que en esta idea por cómo se podría instrumentar el voto por Internet, es importante aclararlo que la mayoría de la gente con cierta información, con cierta educación, podría eventualmente, si no tuviera el mecanismo accesible, tener la ayuda, el apoyo de la misma autoridad mexicana para que lo ejerciera. Pero el chiste aquí es, ¿por qué no tanto si lo haces tú directamente o si agarras esa otra computadora, sino que el mecanismo solo sea una vía? Y cierro definitivo con esto. El voto postal es absolutamente obsoleto. Bueno, sobre eso podremos seguir platicando en el siguiente bloque. Es momento de hacer una primera pausa. Hay, creo, bastantes retos también para la implementación y de eso me gustaría platicar, digamos, cuáles son los beneficios que logramos con esto, que evidentemente es la posibilidad de ejercer el derecho al voto de las personas que están en el extranjero, pero también, como ya se anuncia y ustedes lo han mencionado, pues hay cuestiones que hay que cuidar, ¿no? Que hay que poner ciertos candados, ciertas previsiones, precauciones para que, digamos, no haya fugas, como tú bien decías, Leticia. Les recuerdo a quienes nos escuchan que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter de Reniembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre el voto electrónico de mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero. Y Elena, me gustaría retomar la conversación contigo preguntándote, bueno, ya se ha mencionado cómo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación son necesarias para la implementación, o bueno, es una de las posibilidades, ¿no? Para la implementación del voto electrónico en el extranjero. Y pienso yo que puede haber evidentes beneficios, que es permitir el ejercicio del derecho al voto, pero también puede haber ciertos riesgos de los cuales tenemos que cuidarnos o ciertos retos de los cuales tenemos que enfrentar. ¿Cuál sería tu perspectiva sobre este punto? Bueno, yo creo que es importante resaltar la importancia de facilitar el acceso mediante el voto electrónico. La posibilidad de votar sin tener que ir físicamente a un lugar es absolutamente esencial para personas para las cuales ejercer su derecho político significa desplazarse varias horas hacia un consulado. Si están en el extranjero. Entonces, eso hace más difícil e incide negativamente en la participación electoral. Por eso es muy positivo desarrollar otros mecanismos que lo facilitan. Sin embargo, es importante reconocer y estar presente sobre los desafíos que eso significa en términos de la accesibilidad. Usualmente pensamos que la accesibilidad está limitada a tener acceso al Internet. Hoy en día es muy cierto que el Internet está disponible en muchísimos lugares sin costo para las personas que no están suscritos a un servicio a través de su teléfono o al servicio domiciliario, que es un poco más costoso, pero es importante también ser conscientes de la brecha digital. Hay personas que pueden tener un teléfono celular, un teléfono
pero no saben utilizar ese dispositivo móvil como un computador. No son personas que tradicionalmente navegan en Internet. Les cuesta llenar un formulario en línea. Y es ese desafío de la brecha digital del cual es muy importante ser conscientes. Y hay un trabajo de capacitación o alfabetización digital. Lo que decía Leticia es ciertísimo. La pandemia nos obligó en general como sociedades a dar un salto hacia adelante, a capacitarnos y a utilizar la tecnología sí a sí, porque no había otra posibilidad. Pero lo que nosotros observamos directamente con las comunidades latinoamericanas en Estados Unidos, incluyendo con la comunidad mexicana, es que existe una brecha digital, sobre todo en poblaciones que por su edad o por la ocupación que tienen, no están acostumbrados a utilizar un computador. Esa población que no se siente cómoda utilizando un dispositivo electrónico necesita ayuda, acompañamiento, programas de capacitación, de alfabetización digital, de manera que puedan ejercer el voto. Y aquí el desafío y la pregunta es, ¿qué esfuerzos se están realizando desde ya? ¿Cómo, por lo tanto, garantizar el derecho al voto de los ciudadanos en el exterior? Es un desafío que implica un trabajo mancomunado entre el Instituto Electoral y los consulados, y cómo se generan estas capacitaciones, no solo cuando las personas van al consulado, sino también de manera virtual. Nosotros vemos que los consulados mexicanos son muy activos en las redes sociales. Tienen muchísimos seguidores, la población está pendiente a qué actividades está organizando su consulado, cuándo puede ir, por ejemplo, a la ventanilla de salud, cuándo va a estar la unidad móvil cerca de su lugar de residencia, si viven lejos de donde se encuentra el consulado. Entonces, hay que hacer una campaña muy importante de alfabetización sobre ese voto electrónico, explicar cómo se llena el formulario, cuáles son los pasos. Y ese trabajo previo va a ser esencial para que efectivamente se pueda garantizar plenamente el derecho al voto. Durante la pandemia, lo que nosotros observamos en el trabajo que hacíamos es que era necesario que intervinieran personas que denominamos navegadores, que son promotores de salud en este caso, pero serían como promotores del derecho al voto, que están en las comunidades, que le ayudan a las personas y le explican cómo ejercer ese derecho, cómo llenar el formulario, cuáles son los pasos que tienen que dar en Internet. Ese va a ser un ejercicio vital y esencial para garantizar el derecho al voto, y es un esfuerzo que hay que entender que probablemente va a ser muy intenso en esta elección, probablemente en la siguiente, pero cada vez va a ser menor. Y el otro resultado que va a ser muy positivo también es de generar más apoyo entre la población más joven, que en general tiende a participar menos electoralmente, y también estoy hablando de las personas que tienen la doble nacionalidad, que son tanto estadounidenses como mexicanos, que esta posibilidad del voto electrónico va a ser más atractivo y les va a facilitar que ellas voten. El desafío es que quien sabe hacerlo, quien lo hace con facilidad de manera electrónica, apoye a sus familiares, a su comunidad, para la cual es más difícil hacerlo. Eso también es una oportunidad y que hay que saber manejar y que hay que tratar de incentivar. Así es. Y bueno, Rodolfo, ya nos decía este tema importantísimo, Elena, la brecha digital, que la pandemia ha puesto sobre la mesa en muchas vertientes. Aquí en el programa, pues hemos hablado de distintos temas y bueno, cómo la brecha digital se ha hecho presente. Ahora, me gustaría ir a otro lugar, Rodolfo. Como mexicanos y mexicanas, y yo creo que, bueno, en distintos países, siempre tenemos el miedo de que pueda haber fraudes en las elecciones, digamos, de que se cumpla con la certeza electoral. ¿Qué posibilidad, o sea, cómo se garantiza que haya certeza electoral, que es un principio previsto en nuestra Constitución, para que a través de estos medios, digamos, no suceda ningún tipo de fraude? ¿O cuáles son los candados que la legislación o el diseño institucional que esté implementado existe para que esto no suceda? Bueno, cuando estuvimos como parte del Comité Técnico del Voto de los Mexicanos en el Exterior, esta era una de las preguntas centrales. ¿Cómo garantizar que pasar del voto postal al voto electrónico garantice que no va a haber manipulación y que se respete la emisión del voto? Yo no creo que ese sea realmente un problema de fondo. Yo retomo el tema anterior tal como lo planteó Elena. Se coincide que está la brecha digital, que es un problema técnico, pero no es un problema central. Ella lo planteó de la manera siguiente: ¿qué se está haciendo para superar ese problema de la brecha digital?
Y el problema es que el Estado mexicano y la clase política ha promovido un complot en contra del voto masivo de los mexicanos en el exterior. Ya han hecho una serie de artículos dentro de la Ley Federal Electoral que han impedido esa transición rápida hacia el voto electrónico. Yo recuerdo cuando los debates en el Congreso mexicano en el 2005, por el cual se reformó la ley electoral y se permitió el voto en el exterior en general, la clase política en su conjunto decía, es mejor hacer todos los procesos electorales sin el voto masivo de 4 millones en el exterior, porque nos altera totalmente las estrategias políticas a los diferentes institutos políticos del país. Y para mí esa actuación sigue vigente hasta el proceso electoral del 2021, donde la clase política, los diferentes partidos, prefieren procesos electorales con participaciones que no rebasen los 100,000 votos y donde lo van a definir fundamentalmente los votantes en territorio nacional, donde tienen las estrategias ya aprobadas. Por eso la prueba del ácido, como dicen los contadores, sería, ¿hay realmente un compromiso de Estado? Hay un compromiso de la clase política de transitar hacia un voto electrónico que está garantizado, que es seguro. Y yo aquí lo que reivindico una experiencia que se tuvo en cientos de clubes y federaciones de migrantes con las plazas comunitarias. Las plazas comunitarias se convirtieron en un formidable instrumento para la alfabetización, para obtener la secundaria, la preparatoria y la licenciatura. Si el Estado mexicano estuviera realmente comprometido con el voto electrónico masivo, será recuperar esa experiencia de las plazas comunitarias y el otro elemento, no castigar los presupuestos de los consulados que están rebasados y manejarlo a dos niveles, fortalecer con recursos técnicos, con recursos humanos, las actividades de los consulados y a nivel de base organizativa, fortalecer todas las iniciativas de las plazas comunitarias para un voto electrónico masivo. Muy bien. Bueno, eso es importantísimo lo que señalas y también hay otro tema, Leticia, que comentábamos en la pausa, que es la de la credencialización. Hablabas de retos que hay pendientes en ese tema y de la importancia de que la gente, la que nos escucha, los televidentes, sepan de la relevancia de este tema. ¿A qué te referías con eso? ¿Nos puedes contar? Mira, yo creo que lo que decía Rodolfo da en el clavo en el sentido de que el gran debate de nuestro sistema político electoral tiene que ver con la desconfianza. El tema del fraude siempre como un fantasma. Pero justamente hay que entender, y ese sería el mensaje, que una cosa es el gran debate, que digo, creo que lo hemos dado como históricamente y que lo hemos dado como fuerzas políticas, como quienes acompañamos estos procesos, y otra cosa es el mecanismo. Porque, o sea, puede ser por mecanismo del que tú quieras si este asunto no se está resuelto en términos políticos. Entonces, no revolverlo, porque en el momento en que lo revolvemos, entonces ya cancelamos cualquier posibilidad. Y eso tiene que ver con que nuestro modelo de votación desde el extranjero es muy barroco. Realmente tiene que ver con nuestro sistema electoral también, digo, vamos, también está en concordancia, pero lo que tenemos es que es un procedimiento en el que aunque se logró y se conquistó poder sacar la credencial para votar, y sin credencial no hay voto, repito, hasta ahora, ¿no? Esperemos a ver, a lo mejor en 20, 30, 40 años, pero hoy por hoy es muy importante y sobre todo porque es probable que la credencial para votar con fotografía para votar con fotografía eventualmente pueda ser lo que no tenemos en este país, es una cédula de identidad jurídica universal. Y por tanto, cuando se logre ese avance, también será muy, muy importante que quienes radican en el extranjero tengan ese documento porque estarán acreditados también en nuestro país con por primera vez un documento oficial de ese calibre. Bueno, dicho sea esto, es importante que se considere que el trámite para sacar esta credencial es muy enredado, no basta con meterse y sacarlo, y ahí lo que decía Elena de la brecha digital no es solo brecha digital, también es una voluntad política de sobreponerse al sistema, aunque sea con ayuda de alguien, pero lograr que todos los pasos que no son claros para las personas que no hacen esto día a día, digo, a veces quien se dedica a esto desde el propio INE, pues le parece muy claro, pero acompañando estos procesos con personas que lo hacen por primera vez, no es sencillo. Entonces hay que obtener la credencial, pero después darla de alta,
después confirmar que se recibió, después darse de alta en el registro electoral, que no quiere decir que eso ya sea la votación. Por tanto, lo importante es que las personas entiendan que este procedimiento, aunque es altamente, digamos, de burocracia digital, para decirlo de alguna manera, hay que sobrepasarlo y hay que enfrentarlo como ese desafío que a lo mejor es más político y sobre todo por algo que es bien bonito, Roberto, y es decir, la experiencia de los mexicanos que radican en el extranjero, no solo en Estados Unidos, ojo, aunque la inmensa mayoría vivan en ese país, pero por lo menos en este caso quien radique fuera, acaba siendo un laboratorio a partir del cual los mexicanos en el país podemos empezar a instrumentar cosas novedosas. Por ejemplo, en México nunca se ha llevado a cabo el voto postal, ¿eh? Eso no existe en nuestro país, lo han hecho los paisanos. Ahora, si se instrumenta el voto por internet, sería digamos, un preludio de lo que podría ocurrir en el futuro. No estoy hablando de inmediato, pero sí por lo menos en una siguiente etapa, y hay que ver todo esto en perspectiva más futurista, pues, más hacia nuestras siguientes generaciones a las que sí o sí se les tiene que empezar a avanzar e instrumentar este tipo de cuestiones más digitales. Entonces, sí me parece que dejar el tema de, digamos, la desconfianza del método, porque siempre habrá desconfianza, el que sea, pensar más en el futuro y en ese sentido, sí avanzar a un mecanismo que aún con cuestiones que puedan excluir a quienes hay que incluir con toda esta instrumentación educativa de la que hablaba Elena, aún así hay que apostar por lo que pueda incluir al mayor número, que desde mi punto de vista tiene que estar asociado a las tecnologías, y conste que no me es fácil ese asunto, pero sí creo que al final de cuentas, cuando uno realmente aprende, y la prueba, digamos, más contundente sí tiene que ver con que la población mexicana que radica, sobre todo en este caso en Estados Unidos, está muy familiarizada, más familiarizada que incluso en México, a enviar sumas de dinero, que digamos, da más miedo mandar el dinero que el voto, que se animen en ese sentido para entenderlo como algo que vamos familiarizando a pesar de lo a veces hasta mágico que parece que es la tecnología. Así es. Bueno, no, sin duda, y me queda muy clara la distinción, y bueno, el tema de la voluntad política, ¿no? Para avanzar, y por otro, el tema de la seguridad, es que el mecanismo en particular concreto se utilice para implementar la voluntad, digamos, la voluntad política. Elena, por otro lado, en estos programas normalmente hablamos poco, muy poco de derecho internacional, pero hablamos de algo porque es importante, digamos, hablamos poco porque no es un programa dirigido exclusivamente a abogados, pero sí es importante que mencionemos si hay algún instrumento de derecho internacional, digamos, que te parezca relevante comentar sobre el tema, tal vez alguna declaración. Estaba pensando en la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y Elecciones en la Era Digital, o algún instrumento, ya sea tratado, convención, etcétera, que te gustaría mencionar, que creas que las personas que nos escuchan deberíamos de consultar para efectos de pensar el derecho al voto de los residentes en el extranjero. Bueno, yo creo que es fundamental, yo me quedo con los instrumentos de derechos humanos y con insistir en los derechos políticos que tienen las personas. Y aquí quiero volver a un comentario inicial de Rodolfo García Zamora que me parece muy importante en términos de la transnacionalidad, de entender que el ciudadano, aunque vive en el extranjero, mantiene un vínculo con su país de origen. Y hay derechos que mantiene, aunque no se encuentra bajo la jurisdicción de ese Estado, como son los derechos políticos. Y creo que es esencial entender que el voto representa el ejercicio de un derecho y de un derecho humano. Me parece que ese elemento es absolutamente fundamental porque también es la forma de construir y fortalecer el vínculo entre el ciudadano que se encuentra en el exterior y su estado de origen. La participación política empieza en el voto, pero no termina en el voto. También están los ejercicios de rendición de cuentas, cómo la ciudadanía está pendiente a ver cómo los funcionarios por quienes votó, que fueron elegidos, cómo están desempeñándose en esos cargos públicos. Y creo que toda esa vuelta en términos de esa relación entre el ciudadano en el exterior y
Y el Estado-Nación es absolutamente fundamental y los funcionarios electos. Me parece que yo creo que ese es un elemento absolutamente fundamental para entender esta relación y yo quiero volver sobre el punto del fraude, que también creo que es fundamental. Hay que escuchar las dudas que tiene la ciudadanía y hay que tomarse el tiempo para explicar de manera simple cómo funciona el sistema al voto. Lo que no puede suceder es que las personas sientan desconfianza o duda y eso los lleve a no ejercer ese derecho. Entonces, va a ser muy importante también cómo se explica cómo funciona el sistema, qué niveles de control existen, qué vedurías hay sobre el voto, de manera que no sea un tema reservado a unos expertos, sino que sea un tema de que la ciudadanía lo sienta como propio. Eso me parece que es fundamental para ejercer un derecho. Así que yo me quedaría con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana sobre los Derechos Humanos. Esos, a mi juicio, son los instrumentos claves. Pues importantísimo lo que nos dices, Elena, y además, pues eso es la razón precisamente por la que en un programa como este, enfocado en conocer nuestros derechos y en la difusión de la cultura de los derechos humanos, es que abordamos el día de hoy esta temática. Bueno, es momento de hacer una segunda pausa. Les recuerdo a quienes nos escuchan que estamos platicando sobre el derecho al voto de las personas residentes en el extranjero y que nos pueden mandar sus comentarios a nuestras cuentas de Twitter rmiembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Me gustaría, Rodolfo, retomar la conversación contigo. Estábamos platicando sobre la existencia de una iniciativa que se presentó, entiendo, ante el Congreso de la Unión por asociaciones de migrantes para hacer algunas reformas legales o constitucionales. ¿Nos puedes contar en qué consistían estas iniciativas y, en su caso, cuál ha sido su desarrollo y en qué etapa nos encontramos? Efectivamente, después del proceso electoral del 2021 por 14 gubernaturas y la renovación del Congreso Federal, en que los migrantes habían generado muchas expectativas de una posible votación masiva importante y que no fue posible por la gran cantidad de trabas legales que existen y no rebasó los 33,000 las personas registradas. 100 organizaciones de migrantes que forman parte del colectivo de federaciones de organizaciones migrantes mexicanas hicieron una iniciativa que llevaron al Congreso de reforma de 2 artículos de la Constitución donde permita quitar la mayor parte de las trabas que hasta ahora han impedido una votación masiva y el reconocimiento de los derechos políticos plenos. Entonces, de alguna manera, esto nos habla de la proactividad de la comunidad migrante en el exterior. Hace un momento que Leticia señalaba que muchas de estas modificaciones vendrán del norte. Yo me acuerdo que el peculiar líder migrante Andrés Bermúdez, el rey del tomate, tenía una frase que decía: en México el cambio vendrá del norte. Y no se refería al gobierno de Estados Unidos, sino que se refería a las comunidades migrantes. El hecho de que se haya hecho un esfuerzo con abogados migrantes, con abogados mexicanos y con investigadores universitarios, y se haya llegado al Congreso y decir, aquí hay una propuesta de modificación, me parece que es una actitud proactiva, es una actitud de iniciativa, es una actividad de ayudar a la construcción de la nueva arquitectura del Estado mexicano que reconozca la transnacionalidad y que le dé seguimiento a iniciativas muy importantes ya de voto migrante en los estados, sobre lo cual seguramente la doctora Leticia Calderón pueda andar en este tipo de avances. Pues muchas gracias, Rodolfo. Y bueno, esto nos lleva, este último comentario de Rodolfo, a Leticia, la pregunta que quería hacerte. La participación de las personas, de los mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero, es tanto para elección de presidente o presidenta de la República, también estatales. ¿Nos puedes, digamos, ahondar en eso y qué ejercicios ha habido? Fíjate que es bien interesante porque en realidad con México pues se atrasó en reconocer derechos políticos para quienes radican en el extranjero y sobre todo luego en instrumentarlo. Sin embargo, a partir de ese momento, en diferentes estados del país se empezaron a dar avances importantes, no necesariamente en los de mayor expulsión migratoria, pero sí, por ejemplo, es el caso de Zacatecas, que avanzó de manera muy rápida
en instrumentar formas de participación transnacional, digamos, y de alguna manera también se empezaron a abrir formas de participar para gobernadores. Después también en el Senado, esto habría que verlo porque en cada caso, cada estado depende mucho de las legislaturas locales, pero lo que tenemos como la novedad más reciente, y creo que es una cuestión que no la van a ver en ninguna parte del mundo, ojo lo que estoy diciendo, es el tipo de representación por estados. Y ya tenemos figuras interesantes, en algunas más acabadas, otras menos, pero la que tengo ahora más reciente, que ya entró en vigor el año pasado en las elecciones, fue la de la participación política de los chilangos, los oriundos de la Ciudad de México, que radican en el extranjero. Y es bien interesante porque al final de cuentas genera un tipo de representación local, que aunque en este caso no es un estado de alta expulsión migratoria como pueden ser otros, sí genera un modelo en el cual el interés del ciudadano por lo que pasa en la inmediatez del lugar donde vivía o donde vive su familia o lo que conoce, su referencia, no es la abstracción del país, aunque esto es muy atractivo en términos presidenciales, por ejemplo, ¿no? Y esto pasa en todas las elecciones desde el extranjero en el mundo, pero en el nivel local es fundamental porque es ahí donde uno tiene, digamos, no solo los afectos inmediatos, sino también el conocimiento más claro de cómo entiende el universo político. Y decirlo, por tanto, que ahora se está discutiendo también esta figura en otros estados. Lo más reciente que conozco yo es el estado de Guanajuato, y creo yo que esto permitirá que se avance de manera rápida en otros estados, aún sin ser de alta expulsión migratoria, vamos a decirlo así. Chihuahua estaba también en ese punto, y el asunto es que me parece una novedad en términos internacionales. Pues qué interesante, y será importante prestarle atención a esta experiencia que nos estás mencionando. Elena, antes de irnos a la última ronda de conclusiones y reflexiones finales, hemos puesto mucha atención, digamos, en el programa, porque pues era el tema natural, pero que hemos descuidado otro. Le hemos puesto mucha atención a la posibilidad de que los residentes en el extranjero voten en el país, digamos, de origen, ¿no? En el caso de nosotros, en el caso de México, pero también la importancia de que ellos voten en el país en que están radicando, ¿no? Este es un tema fundamental relacionado con lo que estamos discutiendo. Sobre esto, ¿qué opinión nos podría dar? Bueno, yo creo que justamente es muy interesante pensar en la expansión y la garantía de los derechos políticos de estas dos vías, tanto para que los migrantes lo puedan ejercer en términos de su país de origen, pero también cómo pueden participar políticamente en las sociedades en las que se encuentran viviendo, cómo están trabajando, están contribuyendo económicamente a esas sociedades, pagan impuestos y por lo tanto también quieren intervenir y ejercer sus derechos en esas sociedades donde se encuentran. Y es interesante también ver cómo algunos países expanden sus derechos políticos para los ciudadanos residentes permanentes en muchos de esos países, permitiéndoles en algunos casos participar en las elecciones de autoridades locales, volviendo justamente al ejemplo que mencionaba Leticia, y en otros casos en todas las elecciones, incluyendo las elecciones presidenciales. Y son esas dos expansiones de los derechos de los migrantes para votar en sus países, para votar en sus localidades de origen, pero también que lo puedan hacer en las localidades de residencia. Volviendo justamente al elemento que mencionaba Rodolfo, que yo creo que es muy importante. Los migrantes tienen, desde esa perspectiva transnacional, tenemos un pie en nuestro país de origen y tenemos el otro en el país donde residimos. Le estamos apostando a dos comunidades políticas y por eso nos interesa ejercer nuestros derechos en términos de esas dos comunidades políticas. Creo que es muy interesante verlo, y es también una pregunta cómo, en el caso concreto de México, ¿cuándo vamos a ver esa expansión de sus derechos a los extranjeros residiendo en México? Pues muy importante este último comentario, Elena. Pones el dedo sobre la llaga. Yo creo también el hecho de que podamos votar, y digamos, esto es obvio, pero creo que hay que reflexionarlo, hay que reparar en eso, es el mecanismo que tenemos para hacernos oír y para pedir rendición de cuentas a quien nos gobierna, ¿no? Bueno, es momento nos quedan todavía algunos minutos, es momento de irnos a la última ronda de conclusiones, reflexiones finales. Rodolfo, si quisieras empezar. Rápidamente, tenemos 3 años con un gobierno que plantea la construcción de un nuevo proyecto de nación. Y yo creo que este proyecto nuevo de nación no se puede articular si no se integran a 12 millones de mexicanos en el exterior
y bajo el último planteamiento de Elena a 38 millones de origen mexicano. El planteamiento es como lograr derechos políticos plenos en el exterior que garanticen el empoderamiento en Estados Unidos, que gane el protagonismo de esos ciudadanos transnacionales y que en 20 años exista ya un grupo de legisladores en el Congreso norteamericano de origen mexicano y en el Senado también, pero que igualmente tengan una presencia equivalente en el Congreso, en el Senado mexicano y en los congresos estatales. Y esto tiene que ver con todo un programa de organización, capacitación. De hoy me acordaba que en noviembre del 2002 en el Woodrow Wilson Center de Washington debatíamos menos 3x1 y invertir más en capacitación y organización migrante transnacional. Y el tema de liderazgos transnacionales comunitarios, yo creo que es uno de los grandes retos a partir de los cuales se puede armar una agenda donde participe el gobierno federal, los consulados, los gobiernos estatales, las instituciones educativas, ONGs y por supuesto las organizaciones migrantes. Este es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo transgeneracional y seguramente a partir de ahora va a ir creciendo la empatía, la disponibilidad en esta tarea colectiva. Y gracias por la invitación, Roberto, y enhorabuena por este tipo de programas. Gracias a ti, Rodolfo, y encantado de que hayas estado acá. Leticia, adelante tu conclusión, por favor. Pues yo creo que se abren muchos temas. Bueno, uno es obviamente seguir con la importancia de que no nos rebase el modelo y no sea el modelo el que limita los derechos, sino justamente que eso lo facilite en la medida incluso de lo barroco que sea nuestro sistema electoral. Esa es una. Y eso en ese sentido también implica que las personas pues hagan el esfuerzo por darle seguimiento a eso que a veces se vuelven barreras. Pero el otro creo que tiene que ver también con la parte de los derechos en sí mismo. Y mira, creo que se toca un tema fundamental y es cómo en México, por la situación, como se ha dado incluso la política, la geopolítica, el hecho de que los dobles nacionales en nuestro país, y ahora con la reforma del artículo 30, muy reciente, que implica que se extiende la nacionalidad hasta en una segunda generación, lo que tenemos es que esa inclusión no puede ser nada más narrativa, no puede ser decorativa, tiene que ser llevada al ejercicio concreto e incluye, fíjate lo que voy a decir porque le va a llamar la atención a Elena, incluye a las personas que han venido a vivir a nuestro país, se han naturalizado y son ciudadanos de segunda, porque no pueden ejercer plenamente sus derechos políticos en un sentido amplio. A lo mejor lo electoral sí, pero siempre hay un nivel en el cual están como ciudadanos de segunda. Y ese es un punto que lo interesante es que estos temas abren como una caja de Pandora que hay que tomar, porque al final de cuentas habla del tipo de nación que somos y el tipo de nación que queremos ser. Queremos ser esa sociedad que abraza, reconoce a aquellos que son descendientes, segunda, tercera o incluso eventualmente más generaciones y que eso tiene un significado político o nos vamos a rechazar, a seguir rechazando de manera legal a quienes han abrazado la ciudadanía de este país, porque hasta ahorita eso sigue vigente. Entonces, se abren frentes en los cuales al final de cuentas los derechos políticos solo son, y en este sentido, los derechos humanos más elementales, y de ellos el voto, francamente, el más simple, el más elemental, el más obvio. Y por tanto tendría que ser el más fácil. Celebro mucho esta reunión, me encantó estar aquí con ustedes y gracias, Roberto, por la invitación. Pues encantados de recibirte, Leticia, gracias. Elena, adelante. Bueno, yo creo que hay muchos puntos interesantes que se han discutido hoy y yo agradezco mucho esta oportunidad y esta invitación a participar en este programa. Yo me quedo con los siguientes elementos. La importancia de la credencialización, la importancia de este trabajo educativo de promoción de la credencialización y el rol muy importante que tienen los consulados en ese proceso. Y por lo tanto es un proceso de organización y de promoción dentro de las comunidades mexicanas en el exterior que es fundamental hacer. Lo segundo es como es muy importante también los esfuerzos de promoción del ejercicio del voto, del derecho al voto, y eso es también un trabajo de largo aliento
no se puede hacer al último minuto, justo cuando estamos, tenemos las elecciones encima, debemos hacer un trabajo insistente en esta materia, reflexionando también cuando hay procesos electorales en el país donde vive la comunidad mexicana, recordando cuándo es que pueden ejercer su derecho al voto en México. Creo que eso es fundamental. Por eso la capacitación también resulta siendo un elemento clave, respondiendo sobre todo a la brecha digital. Y creo que es fundamental que se destinen recursos y esfuerzos a ese trabajo de capacitación por todas las vías posibles, incluyendo por las redes sociales. México está en condiciones de hacerlo y es importante insistir y promover que eso se lleve a cabo. Un poco respondiendo también a lo que Rodolfo mencionaba en términos de los intereses políticos que no favorecen la participación del voto de los ciudadanos en el exterior. Y por último, yo creo que es importante recordar que el ejercicio del derecho al voto es la posibilidad de regenerar y recrear esa relación entre el Estado y los ciudadanos que se encuentran en el exterior. Y por eso todo el trabajo y los esfuerzos que hagamos en ese sentido valen la pena y es por eso muy grato este programa y este esfuerzo por tener esta discusión el día de hoy. Gracias. Pues gracias a ti, Elena, también a las tres por haber venido, aceptado la invitación. En lo personal tuve la oportunidad de aprender mucho de lo que dijeron el día de hoy. Fue un programa muy rico en contenido y bueno, sin duda el derecho al voto es uno de los mecanismos importantísimos de participación democrática. No es el único, tiene sus deficiencias, pero bueno, también tiene su radical importancia en sistemas representativos como los nuestros y sobre los cuales tenemos que seguir discutiendo, reflexionando y buscando los mecanismos, como ustedes dijeron y explicaron, para hacerlos efectivos, hacerlos más incluyentes, hacerlos más fáciles para que la ciudadanía los pueda ejercer. Les agradezco a quienes nos acompañaron el día de hoy y recordarles que este programa se hace en colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hasta la próxima.